Ok, alumnos, muy buenas tardes. Hoy día nos toca ver uno de los conceptos más importantes de lo que son las pruebas de hipótesis y tiene que ver con el concepto del valor P. El valor P es una medida, una probabilidad en realidad, pero es una medida que nos permite determinar qué tanta evidencia existe en la muestra actual, ¿no es cierto?, que apoye al hecho de rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto?, y por lo tanto cambiar todo lo que veníamos haciendo. Esa es básicamente la idea y eso es lo que vamos a aprender en esta clase, el concepto de valor P y además el concepto de potencia, que tiene que ver con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de forma correcta, es decir, rechazarla por el hecho de que la hipótesis alternativa es la correcta y la hipótesis nula es falsa en el fondo. Ok, vamos a ver entonces un poco estos conceptos. Para ello vamos a hacer una introducción donde vamos a ver el siguiente ejemplo. Considera un procedimiento de prueba, ¿no es cierto?, donde la hipótesis nula es muy igual a 1,5 y la alternativa es muy mayor o igual que 1,5, lo que se conoce como una prueba de cola superior entonces. Y la hipótesis nula se va a rechazar, ¿no es cierto?, si es que z entonces es mayor o igual a z de alfa. Nosotros calculamos el valor del estadístico de prueba, ¿cierto? Eso resultó del estadístico de prueba. Y entonces, si el nivel de significancia alfa, ¿no es cierto?, es 5%, la región de rechazo, ¿no es cierto?, el valor crítico z alfa es 1,645. Como el valor 2,1, ¿no es cierto?, es mayor que este valor 1,6, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el nivel de significación es 2,5%, el valor crítico es 1,96 y la decisión sigue siendo la misma, rechazar la hipótesis nula. Si el nivel de significación es 1%, el z es mayor o igual que 2,33, pero fíjense que ya en este caso 2,1 no es mayor que 2,33, por lo tanto la decisión es no rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Y si el z es mayor o igual a 2,58, para el caso en el que el alfa sea un 0,5%, ¿cierto?, tampoco entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, uno puede observar que el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula depende de gran forma, ¿no es cierto?, del nivel de significación usado, que en el fondo es la probabilidad de cometer un error tipo 1 que uno está dispuesto a asumir. O sea, rechazar de forma incorrecta la hipótesis nula. Y por lo tanto la idea sería lograr encontrar ese valor o esa probabilidad, ¿no es cierto?, tal que desde ahí en adelante, ¿no es cierto?, siempre se rechaza la hipótesis nula. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Para ello vamos a ver definiciones formales y una definición práctica del valor P. En primer lugar, una definición conceptual es que el valor P es el mínimo valor de significación, o sea, alfa, al que la hipótesis nula sería rechazada cuando se utiliza un procedimiento de prueba especificado en un conjunto dado de información. La conclusión resulta de comparar P, o sea, el valor P, con alfa. Por lo tanto, en la definición anterior podríamos decir que el valor P es el mínimo valor que puede tomar alfa para que la hipótesis nula sea rechazada. Ese es el concepto. Veamos la definición práctica. La definición práctica dice que el valor P de una muestra es la probabilidad de encontrar en una muestra al menos tanta evidencia a favor de la hipótesis alternativa como la que se ha encontrado en la muestra actualmente observada. O sea, en el fondo es cuánto es la probabilidad de en un futuro, ¿no es cierto?, encontrar muestras que favorezcan o que apoyen fuertemente la hipótesis alternativa en desmedro de las nulas, ¿no es cierto?, en comparación a la muestra, ¿no es cierto?, que se ha obtenido en la actualidad. Desde ese punto de vista, el concepto del valor P quiere decir de que si el valor P es pequeño o es muy pequeño, entonces la probabilidad de encontrar mejores muestras que apoyen la alternativa en un futuro es muy poco probable. Y en ese sentido quiere decir que la muestra actual apoya mucho la hipótesis alternativa y eso implicaría que uno debería rechazar la hipótesis nula. Ese es como el concepto. Por el contrario, si el valor P es muy grande, significa que existe una alta probabilidad de que en un futuro yo pueda encontrar mejores muestras que apoyen a la hipótesis alternativa y por lo tanto rechazar la hipótesis nula, pero en un futuro, no ahora. O sea, ahora la evidencia no es suficiente y por lo tanto se concluye que no se debe rechazar la hipótesis nula. Esa es un poco la idea y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Como conclusión, el valor P, si es menor o igual a alfa, vale decir si es más pequeño, ¿no es cierto?, o igual que alfa, la conclusión es rechazar la hipótesis nula a ese nivel alfa.
En cambio, si el valor P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula al nivel alfa. Acuérdense que el valor P es el mínimo alfa para que la hipótesis nula se rechace. Por lo tanto, si el valor P, ¿no es cierto?, es más grande que alfa, quiere decir que alfa no ha alcanzado el mínimo alfa que tiene que ser, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Gráficamente esto se puede ver así. El valor P, entonces, el mínimo valor que puede tomar el mínimo nivel en el cual la hipótesis nula puede ser rechazada, que sería acá, y estos son los valores de alfa posibles, ¿no es cierto? Alfa se puede entre 0 y 1, y por lo tanto, desde aquí hasta acá, como es alfa más chico que el P, no se rechaza la hipótesis nula. En cambio, de aquí hacia acá, sí se rechaza la hipótesis nula porque el valor P sería más grande, perdón, alfa sería más grande que el valor P. O sea, alfa alcanza a cubrir el mínimo valor exigido para rechazar la hipótesis nula. Bueno, vamos a ver la significancia de los valores P. ¿Qué significa esto? O sea, en el fondo, cómo los valores P nos pueden permitir, ¿no es cierto?, o nos pueden ayudar a tomar la decisión si rechazar o no rechazar, ¿no es cierto?, una hipótesis nula. Este enfoque, tal como se dice acá, es actualmente más popular, ¿no es cierto?, es más popular que el nivel de significancia y el enfoque de región de rechazo. Vale decir, hoy en día no se trabaja mucho con el valor de alfa, más bien el valor P es el que determina para un analista, ¿no es cierto?, si es que debe o no debe rechazarse una hipótesis nula. Este enfoque sirve para evitar el uso del nivel de significancia, vale decir, si nosotros usamos el valor P ya no necesitamos tener un alfa para hacer la comparación e indicar simplemente cuán significativa es la evidencia de la muestra. O sea, si hay significancia o no hay, o sea, si es significativa o no es significativa la muestra para rechazar la hipótesis nula. Mientras más pequeño sea el valor P, ¿no es cierto?, existirá más evidencia a favor de la hipótesis alternativa, ¿sí? Esa es la idea. Mientras más pequeño, en cambio, mientras más grande, es menos evidencia. Y eso es lo que les comentaba, porque el valor P es la probabilidad de encontrar en un futuro mejores muestras que apoyen a la hipótesis alternativa. Entonces, si el valor P es pequeño, significa que la probabilidad de encontrar mejores muestras es prácticamente nula, ¿cierto? Y por lo tanto, la muestra actual sí es muy buena para apoyar la hipótesis alternativa y por lo tanto se debe rechazar la hipótesis nula. Si un valor P es suficientemente pequeño, casi cualquier tomador de decisiones concluirá que rechazar la hipótesis nula es la decisión más razonable, por lo mismo que hemos explicado. Pero la pregunta es, ¿cuán pequeño debe ser el valor P para apoyar la hipótesis alternativa, ¿no? Y la respuesta, como muchas de las cosas que pasan en estadística, ¿no es cierto?, no es única y depende en realidad del tomador de decisiones, pero hay algunas observaciones que podemos hacer al respecto. Un valor P menor que el 1%, ¿no es cierto?, menor que 0,01, proporciona evidencia convincente, ¿no?, de que la hipótesis alternativa es cierta, ¿no? Por lo tanto, implica que hay que rechazar la hipótesis nula. Un valor P entre 0,1 y 0,05 proporciona evidencia fuerte, ¿no? No es convincente, pero igual es fuerte, a favor de la hipótesis alternativa. Vale decir, el tomador de decisiones debería decir, sí, parece que la evidencia es fuerte, por lo tanto, quizás debería rechazar la hipótesis nula y quedarme con la alternativa. Y un valor P entre 5 y 10%, ¿cierto?, proporciona una evidencia moderada, o sea, no muy buena, la verdad, a favor de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, un tomador de decisiones conservador debería decir, no hay mucha evidencia acá, por lo tanto, no cambio lo que estoy haciendo. Y un valor P mayor que el 10%, ¿cierto?, mayor que el 10% se debe interpretar como débil o ninguna evidencia. O sea, digamos, no hay evidencia para rechazar la hipótesis a favor de la hipótesis alternativa, por lo tanto, no se debe rechazar bajo ningún caso la hipótesis nula. Es decir, lo que se está haciendo en la actualidad sigue siendo válido, por así decirlo. Y acá en este gráfico se ilustra la misma idea, ¿cierto? Acá se ve cuál es el rango de los valores P entre 0 y 0,01, convincente, entre 0,01 y 0,05, fuerte, entre 0,05 y 0,10, moderada, y de 0,10 hacia arriba no hay evidencia, o en ninguna, es débil. ¿Cómo se calcula el valor P? ¿No es cierto? Veamos el caso de la distribución normal. Pensemos en que la hipótesis alternativa es de la forma mu mayor que mu 0, por lo tanto es una prueba de cola superior. Gráficamente esto es lo que está pasando, ¿no? Y la región de rechazo viene dada desde aquí hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo se calcula el valor P? Bueno, el valor P es una probabilidad y es simplemente la probabilidad que abarca el estadístico de prueba. Entonces, por ejemplo, supongamos que el estadístico de prueba cae acá.
Entonces el área que abarca el estadístico de prueba debe ser de ahí hacia arriba, ¿cierto? Bueno, esa área es igual al valor P. Y matemáticamente eso lo podemos expresar así, como la probabilidad de que Z sea mayor o igual a Z. Y eso a través de la función phi de la distribución normal estándar sería 1 menos phi de Z. Veamos el siguiente caso, una prueba de cola inferior. En las pruebas de cola inferior, ¿no es cierto?, las regiones de rechazo tienen esta característica. Van de aquí hacia abajo, ¿cierto?, de aquí hacia abajo el rechazo. Y nosotros nuevamente tenemos un valor de un estadístico de prueba. Supongamos que el estadístico de prueba, por ejemplo, cae acá. Ahí está el estadístico de prueba. Entonces el valor P se define como el área que abarca el estadístico de prueba de ahí hacia abajo. ¿Por qué? Porque es una prueba de cola inferior, ¿sí? Por lo tanto, esa área es igual al valor P. Entonces, por lo tanto, el valor P sería la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z, y eso es phi de Z. En el caso de una prueba de dos colas, acá hay algo bastante interesante, porque el estadístico de prueba puede caer sobre 0 o puede caer bajo 0, ¿ya? Entonces, supongamos que el estadístico de prueba, vamos a hacerlo con colores diferentes. Supongamos que el estadístico de prueba cae acá, o cae acá. Entonces, como es una prueba de dos colas, no solo uno tiene que calcular el área que hay de aquí hacia arriba, ¿sí?, sino que al mismo tiempo hay que buscar este valor por simetría, que estaría más o menos por acá, ¿cierto?, que sería como menos Z, y ver cuánto es el área que se abarca de aquí hacia abajo. ¿Por qué? Porque una prueba de dos colas, el nivel de significancia se reparte en dos partes, ¿sí? Por lo tanto, el valor P sería esta área, sería el valor P en el fondo dividido por 2, y esta área de acá también sería el valor P dividido por 2, ¿sí? Esto es por simetría, la verdad. Entonces, la región de rechazo viene dada por esta expresión, ¿cierto? Entonces el valor P se calcula como el área hacia arriba más el área hacia abajo, y eso matemáticamente lo podríamos escribir así. Ahora, esta fórmula que está acá de 2 veces el mínimo, no la vamos a... esta fórmula obviamente está correcta, pero no la vamos a considerar mayormente en este momento, ¿sí? Porque el caso de la distribución normal no lo amerita, pero cuando queramos ver un caso más general vamos a explicar por qué esta fórmula es válida para una prueba de dos colas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, este es un resumen de lo que acabamos de hacer. Veamos entonces el caso general, ¿no? Entonces, para los casos de pruebas de cola superior y cola inferior se basa en lo mismo que la prueba Z, o sea, el valor P se calcula de la misma forma tal como lo mostramos anteriormente. Sin embargo, para el caso de que no sea una prueba de dos colas, es diferente y vamos a presentar a continuación. En el caso de dos colas tenemos esto, ¿no? Que en el fondo la hipótesis alternativa sería mu distinto a mu 0, y suponga entonces que X es una variable aleatoria que tiene cierta distribución y el valor observado de X es X minúscula. Entonces se rechazará la hipótesis nula si es que la probabilidad de que X sea menor o igual a X es menor o igual a alfa medio, ¿cierto? ¿Por qué estamos pensando en alfa medio? Porque acuérdense que el nivel de significancia alfa se parte simétricamente en dos partes, hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo alfa medio y hacia arriba también es alfa medio. Pero el X puede ser por lo mismo positivo o negativo, o sea, puede ser que el rechazo se provoca porque la verdadera media es más chica que mu 0 o bien es más grande que mu 0, ¿sí? Por lo tanto puede ser hacia abajo o hacia arriba. Y acá estamos viendo el caso de que sea hacia abajo nomás, pero también podría ser hacia arriba. Y en ese caso, esta probabilidad también podría ser, ¿no es cierto?, menor o igual a alfa medio, ¿no? Entonces, o sea, podría darse el caso de que el X, hacémoslo así, que el X esté acá y la probabilidad que haya de aquí hacia abajo, ¿cierto?, es mayor o igual a alfa medio. Y también podría darse el caso
de que el X de acá, ¿no es cierto? Y en la probabilidad del área a mí también sería mayor o igual a alfa medios. Entonces, del hecho anterior que explicábamos recién, se desprende entonces de que el valor P es, en el fondo, o lo que debe cumplirse, por así decirlo, es que la mínima probabilidad entre las dos condiciones, ya sea hacia abajo del valor del estadístico de prueba o hacia arriba del valor estadístico de prueba, el mínimo sea menor o igual a alfa medio. Vale decir, si es más chico o si cae dentro del área, por así decirlo, el mínimo entre los dos, entonces debe rechazarse la hipótesis nula, tal como se indica ahí. Y equivalentemente esto es decir de que se rechazará, ¿no es cierto?, H0 si es que alfa es mayor o igual a 2 veces el mínimo entre el área hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, el valor P por una prueba de 2 colas se calcula a partir de la expresión que teníamos antes, 2 veces el mínimo entre la probabilidad hacia abajo del valor del estadístico de prueba o bien la probabilidad hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene que ser el mínimo? Pensemos en lo siguiente. Acá cae el estadístico de prueba, por ejemplo, X, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, veamos cuánto es el área que se abarca hacia arriba. El área es hacia arriba 60%. Veamos cuánto es el área que se abarca hacia abajo del estadístico de prueba. 40%, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, como es 2 colas, el área de aquí hacia arriba, ¿no es cierto?, la multiplico por 2 y tengo el valor P, pero eso sería un enfoque erróneo. ¿Por qué? Porque sabemos que el valor P es una probabilidad y la probabilidad no puede ser mayor a 1, ¿cierto? Por eso que en el fondo, es que no, tal como se muestran, se esquematiza en esta figura, si nosotros consideramos 2 veces el 0,6, las áreas se superpondrían, ¿no es cierto? Y por lo tanto sería algo erróneo. Por lo tanto, el valor P se calcula como 2 veces el mínimo entre el área ya sea hacia arriba del estadístico de prueba o hacia abajo. Y en este caso el área hacia abajo, ¿cuánto es? 0,4. Y si yo lo multiplico por 2 se me da 0,8. Por lo tanto es un valor P válido. Entonces, en resumen, para cualquier distribución, ¿no es cierto?, el valor P se calcula de la siguiente forma. Si la prueba es de cola superior, se calcula como el área hacia arriba del valor del estadístico de prueba. Si es una prueba de cola inferior, se calcula como el área hacia abajo del valor del estadístico de prueba. Y si es una prueba de 2 colas, se calculan ambas áreas, el área hacia abajo del estadístico de prueba, el área hacia arriba, se calcula el mínimo y ese valor mínimo se multiplica por 2. Bueno, ahora vamos a definir el concepto de potencia. Potencia de una prueba. Conceptualmente, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es verdadera, ¿sí? Si la hipótesis alternativa es verdadera es porque la hipótesis nula es cierta. O sea, perdón, es falsa, ¿sí? Como es falsa la hipótesis nula, entonces se rechaza y la hipótesis alternativa es verdadera, ¿no? Fíjense que uno siempre puede cometer errores, ¿no? Eso es lo que habíamos definido en un comienzo en el curso. Hay errores tipo 1 y errores tipo 2. El error tipo 1, ¿no es cierto?, significa, recordemos un poco, error tipo 1, acuérdense que es rechazar H0 cuando no se debe hacer, ¿no es cierto?, porque H0 es verdadera. Entonces estamos cometiendo un error porque la hipótesis nula es verdadera y yo decidí rechazarlo. Ese es un error. El error tipo 2 sería no rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto?, cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? Este también sería un error. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, sería un error. ¿Y por qué sería un error? Bueno, esto sería un error porque si la hipótesis nula es falsa, lo que uno debería hacer es rechazarla. Sin embargo, acá no estamos rechazando la hipótesis nula, entonces es un error. Bueno, la potencia de una prueba, vamos a verla después, que se define, que en el fondo es la probabilidad de rechazar, ¿no es cierto?, la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa, ¿sí? Pero eso, ¿no es cierto?, lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa, ¿sí? O sea, esto sería lo mismo que 1 menos la probabilidad de cometer un error tipo 2. Y esto es lo mismo entonces que 1 menos beta, ¿sí? Por lo tanto llegamos a la conclusión ahí que potencia es 1 menos beta.
Y la potencia de la prueba es un concepto muy importante porque nos indica, en el fondo, del total de veces, ¿no es cierto?, en que deberíamos nosotros rechazar la hipótesis nula, cuántas veces efectivamente lo estamos rechazando. ¿Sí? Es un porcentaje, una probabilidad. Y por eso es importante. Vamos a borrar un poco lo que escribimos para que no se confunda esto. Y acá volvemos a recordar los mismos conceptos, ¿no? La fórmula de cálculo de la potencia es 1 menos beta. Y la definición práctica de qué es lo que es potencia, ¿no es cierto?, es la probabilidad de rechazar correctamente, o sea, cuando deba rechazarse, ¿no es cierto?, una hipótesis nula falsa. Como dice ahí también, la potencia es una medida muy descriptiva de la sensibilidad de la prueba estadística, es decir, de la capacidad que tiene de detectar diferencias. Vamos a borrar entonces un poco esto. Ok. Veamos este ejemplo. Bueno, tenemos acá escrito en Excel. Considere mu correspondiente al verdadero calor promedio emanado de una mezcla de cemento, eso expresado en calorías. Se prueba, dice la hipótesis nula, mu igual a 50 calorías versus la alternativa de que mu es distinto de 50 calorías. Supóngase que el verdadero calor promedio es de 52 calorías. Vale decir, el verdadero mu es igual a un mu prima, ¿cierto? Y eso es 52. Además tenemos que el tamaño muestral es n igual a 10. Con ese valor, cuando n vale 10, dice que se obtiene un beta. Acuérdense que el beta es un beta de mu prima, ¿no? O sea, un beta de 52. Vale decir, cuál es la probabilidad de equivocarme al momento de no rechazar esta hipótesis nula cuando debía haberlo rechazado. ¿Por qué? Porque la verdadera media en realidad no es 50, sino que es distinto de 50 y en realidad es 52. Este valor es 0.2643. Nos dicen, ¿cuál es la potencia de esta prueba? ¿Cómo interpretamos este valor? Bueno, la potencia de esta prueba nosotros ya habíamos definido que es 1 menos beta, y que en este caso sería 1 menos 0.2643. Si lo expresamos como porcentaje, ¿cierto?, con 4 decimales, el valor de la potencia nos da, como ahí se indica, un 73,57%. Bueno, ¿cómo interpretamos ese valor de la potencia? Uno tendría que decir que el 73,57% de todas las veces en que el verdadero calor promedio de calorías sea 52, ¿no es cierto?, nosotros rechazaremos correctamente la hipótesis nula y concluiremos que la hipótesis alternativa es cierta. Esa es la conclusión. Y le estaría respondida esta pregunta. Ok, nos vemos en el próximo video.